Zeynep decidió casarse con Halil, queriendo estar juntos toda la vida. «Realmente me sorprendiste», dijo Halil sorprendido por la decisión de Zeynep. Zeynep dijo que aunque en el papel es la esposa de Halil, realmente quiere estar con él. Cuando Halil le preguntó a Zeynep por qué había venido allí, Zeynep respondió que lo había hecho por voluntad propia. Zeynep sentía un profundo amor por Halil, pero tenía dudas sobre el amor de él por ella. En ese momento, Gözde fue a Songül y Zeynep estaba preparando a Halil para la boda. Tülay afirmó que Zeynep realmente la ayudó. «Te dije que tenía un plan», le dijo Songül a Gözde. «Te lo explicaré cuando llegue el momento», respondió Gözde. Mientras tanto, Songül estaba tomando su medicamento para la presión arterial y Gözde le dijo: «Deberías beber esto». Luego dijo que si Songül se enfermaba, llamarían a Halil y Zeynep. Songül aceptó esto. Mientras Zeynep ajustaba la bufanda de Halil en el auto, sus ojos se posaron en él. En ese momento, sonó el teléfono de Halil y Gözde dijo que Songül estaba enfermo. Halil llamó inmediatamente al médico de familia y le pidió que viniera y le dijo a Zeynep: «La condición de Songül ha empeorado, vamos a la granja». Cuando llegaron a la mansión, el médico examinó a Songül y dijo que tenía la presión arterial alta, pero que no había necesidad de preocuparse. «Prepararé ayran salado ahora mismo», dijo Zeynep. Gözde dijo: «He revisado la farmacia, podemos ir a buscarlo». Halil dijo que Cemil se encargaría de ello y que le bastaría con estar con él. Mientras Zeynep preparaba ayran en la cocina, Halil se acercó a ella y comenzó a cantar. «Canta la canción», dijo Halil mientras miraba a Zeynep. Cuando Zeynep vio a Halil, se asustó y le derramó el ayran. «No quería asustarte, te quitaré todos tus miedos», dijo Halil. «No importa», respondió Zeynep. Halil le dio dulces y dijo que su madre solía hacerle comer terrones de azúcar cuando tenía miedo. Mientras se miraban a los ojos, Gözde pensó: «Realmente odio ver a esta chica al lado de Halil». Luego se acercó a ellos y les dijo: «Vine a buscar el ayran de Songül». «Lo tomaría», dijo Zeynep. Gözde lo detuvo diciéndole: «No te canses, no te molestes». Zeynep dijo que esto no era un problema para su familia y se fue. Mientras limpiaba la camisa de Halil, Zeynep dijo: «No has comido nada, déjame prepararte algo». «Quiero que hagas un rayo negro», dijo Halil. Cuando Zeynep dijo: «No sé», Halil respondió: «Hagámoslo juntos» y le puso un delantal. «Una vez que lo comes, nunca olvidas su sabor», dijo Halil. Comenzaron a trabajar juntos para preparar la comida. Cuando Zeynep no pudo abrir la tapa de la botella, Halil corrió inmediatamente a ayudarla y abrió la tapa. Fue realmente agradable pasar tiempo juntos mientras Halil le mostraba a Zeynep cómo cocinar. Mientras Zeynep cortaba la cebolla, sus ojos comenzaron a arder, pero Halil no pudo resistirse y tomó la cebolla y comenzó a cortarla él mismo. Cuando Zeynep vio esto, lo miró con admiración y dijo: «Eres realmente muy amable». Mientras probaba la comida, Zeynep dijo: «Le falta sal». «Déjame ver», dijo Halil y añadió sal. Mientras le daba comida a Halil, Zeynep dijo: «Agreguemos sal». Después de que ambos limpiaron la cocina, comenzaron a comer juntos. «Mi trabajo aquí ha terminado. Simplemente siéntate en la mesa y yo traeré la comida», dijo Zeynep mientras le quitaba el delantal a Halil. Jurarius sorprendum. Bromeo Halil. «He cumplido con mi deber como mujer», dijo Zeynep y Halil se sentó a la mesa. «¿Hace demasiado calor?», preguntó Zeynep mientras llevaba la comida a la mesa. «Sí, pero esto me calienta mucho. Será la primera comida que coma de una mujer después de mi madre». «La extraño mucho», dijo Halil. Zeynep dijo que podía no ser tan bueno como el de su madre, pero la comida que preparaban también era muy deliciosa. Halil tomó la mano de Zeynep y dijo: «Ojalá mi madre te hubiera conocido, te habría querido mucho». «Me gustaría conocer a mi madre», dijo Zeynep. En ese momento, Gözde entró a la cocina y al verlos felices le preguntó a Zeynep: «¿Quieres compartir esto conmigo?». «No entiendo cómo esta mujer siempre aparece y sabe lo del rayo negro», pensó Zeynep.
Gozde se sentó a la mesa sin esperar la respuesta de Zeynep. Mientras Zeynep le daba comida a Gozde, Gozde dijo que quería organizar una fiesta para Alil en la granja y anunciar que había abierto una clínica. Alil dijo: si Zeynep lo considera apropiado, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Haré lo que pueda, dijo Zeynep. En ese momento llega Arzu y le dice a Zeynep: la señora Zumrud quiere verte. Aunque Zeynep no quería dejar solos a Gozde y Alil, tuvo que irse por petición de su abuela. Gozde quiere hablar con Alil, pero Alil se levanta de la mesa y se retira a su habitación. Cuando Zeynep entró en la habitación de Alil y lo cubrió, expresó su amor por él. Por la mañana, Zeynep colgó la foto de la madre de Alil en la pared y dijo: te enmarqué, espero que no te importe. Me hiciste muy feliz, dijo Alil, tomándole la mano. Gozde estaba haciendo planes para romper con Zeynep en la recepción de esa noche. Mientras Zeynep estaba en la cocina, Gozde le preguntó a Alil si debían ir a la granja. Zeynep se enojó cuando escuchó esta conversación. Zeynep conoce la granja mejor que nadie y me gusta pasar tiempo con ella, dijo Alil. Como Alil no quería salir con Gozde, le pidió a Zeynep que lo acompañara. En la recepción de la noche, aunque Gozde quería poner en práctica sus planes, Zeynep entró en la sala de estar de manera elegante y se acercó a Alil con ojos amorosos. Gozde los miró con ojos celosos.